Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias ante todo por uniros a este webinar sobre protección de líneas de transmisión. Mi nombre es Íñigo Bilbao y soy del Departamento Comercial de ZIV. Antes de empezar, me gustaría recordaros que este evento está dentro de lo que llamamos ZIV University. Es un plan formativo de ZIV en el cual tenemos seminarios como este en el que estamos ahora, cursos programados, estructurados y programas personalizados a demanda que podemos hacer, ¿no? Está todo en nuestra web, tenéis todo el detalle en él. La jornada de hoy va a tener una duración de 30 minutos. 20 va a ser la presentación y 10 minutos que dejaremos al final para preguntas y aclaraciones. Para el siguiente, recordaremos al final, tenemos el día 25 de junio otro webinar relacionado con revamping en subestaciones. Bueno, ahora simplemente deciros que al lado del botón de display podéis poner la opción Full Screen para ver la pantalla completa, un visionado mejor. Y cualquier pregunta tenéis el chat para escribir lo que queráis. Luego, al final de la presentación, leeremos las preguntas. Bueno, y me acompaña mi compañero Roberto Cimadevilla, que dentro del Departamento de Tecnología de I+D es nuestro responsable del área de aplicación. Él será la persona que haga la propia presentación. Bueno, el tema principal es la protección de transmisión en nuestros diferentes equipos y concretamente vamos a hablar de 4 funciones concretas que creemos que son bastante interesantes, ¿no? Además de estas, si te parece, Roberto, comentamos en la siguiente slide. Sí, solo comentar que en este caso no vamos a hablar del efecto de la integración de renovables en las protecciones, pero hemos escrito varios papers en relación con estos temas y próximamente en la conferencia del PACWall y también en CIGRE en París vamos a presentar 2 papers que están relacionados con este tema y especialmente el comportamiento de la protección de línea, distancia y diferencial de línea en condiciones de frecuencias diferentes de la nominal en este tipo de redes. Perfecto, muchas gracias. Por último, comentaros, antes de empezar con la parte importante de la presentación, que todas estas funciones están presentes en nuestros equipos especialistas en transmisión, ¿no? Como son el DLF, protección diferencial de línea, con distancia como backup, y el ZLF, la protección de distancia especializada. Y bueno, sin más, Roberto, te cedo la palabra y adelante, gracias. Vale, gracias Íñigo por la introducción. Bueno, debido a la limitación de tiempo que tenemos para esta presentación, nos vamos a centrar en 4 funciones que consideramos interesantes, tanto en la protección diferencial de línea como la protección de distancia, que son el uso de valores instantáneos para la unidad diferencial de línea, el localizador de faltas multiextremo, el cumplimiento de la norma IEC 60834 para la teleprotección embebida que tienen estos equipos de diferencial de línea de distancia y la detección de faltas durante oscilaciones de potencia. Entonces, empezando con el primer tema, bueno, todos sabemos que una protección diferencial de línea está basada en 2 relés ubicados en ambos extremos de la línea y que cada relé mide la intensidad local y recibe por el canal de comunicaciones la intensidad remota. Pero podemos utilizar valores instantáneos o fasores para funcionar. Es importante, obviamente, que el relé los relés que están en ambos extremos de la línea tengan los muestreos sincronizados, porque si no se generaría una falsa intensidad diferencial en una condición pasante. Ahora bien, ¿qué es mejor, utilizar fasores o valores instantáneos? Pues bueno, nosotros en el DLF, en la protección diferencial de línea, utilizamos valores instantáneos porque tiene varias ventajas. La primera de ellas es que podemos calcular los armónicos de la intensidad diferencial. Eso nos permite proteger grupos, línea más transformador o transformadores solos. Muchas veces se necesita utilizar una diferencial de línea para proteger un transformador porque la distancia entre el relé y el TI es excesiva, entonces cargaría demasiado el TI.
Es importante destacar que para hacer el bloqueo por armónicos tenemos que calcular los armónicos de la intensidad diferencial, no los armónicos de la intensidad del devanado 1, por ejemplo. La segunda ventaja es el uso de valores True RMS. El valor True RMS incluye armónicos de las intensidades locales y remotas y nos proporciona una mayor seguridad porque nos da un mayor frenado, una mayor restricción. Esto se puede ver en esta gráfica donde tenemos una inversión de corriente y podemos ver que la componente True RMS, que es la gráfica azul, es mayor que la componente fundamental, que es la gráfica roja, durante el transitorio. Por lo tanto, es más estable usar True RMS que componente fundamental. Otra ventaja, podemos utilizar un detector de falta externa basado en la relación de intensidad diferencial instantánea, intensidad de frenado instantánea. Este detector nos permite detectar faltas externas con saturación severa de TIs. En esta gráfica se muestra una falta externa donde el TI que mide la intensidad 1 se ha saturado mucho. Entonces, debido a que el TI tiene periodos de no saturación, durante esos periodos de no saturación, la relación intensidad diferencial, intensidad de frenado es menor que un umbral. Eso nos permite detectar la falta externa. Pero para esto necesitamos valores instantáneos porque tenemos que calcular la intensidad diferencial y de frenado a nivel de muestra. Otra ventaja es que podemos implementar un relé diferencial de línea basado en sample values entre subestaciones. Cabe destacar que en nuestro DLF tiene una frecuencia de muestreo de 4.800 hercios, cumpliendo con 61869, parte 9, y por lo tanto el paso de un diferencial de línea basado en tramas propietarias a sample values es muy directo. Nosotros estamos trabajando actualmente en esta implementación. Otra ventaja es que podemos visualizar la intensidad remota en la oscilografía. Esto nos facilita el análisis de las faltas. ¿Cuáles son las desventajas de usar valores instantáneos? Pues que necesitamos un mayor ancho de banda. Pero hoy en día las instalaciones que tenemos con 64 kilobits por segundo o con velocidades bajas son muy residuales. En nuestro caso, lo que hemos hecho es implementar una frecuencia de muestreo de 4.800 hercios de acuerdo a 61869, parte 9, como he comentado, cuando la velocidad es de 2 megabits por segundo o mayor. Cuando la velocidad es de 768 kilobits por segundo, cumpliendo con C3794, utilizamos una frecuencia de muestreo de 1.600 hercios y lo que hacemos es un diezmado antes de la transmisión y una subida de la frecuencia de muestreo en recepción. Y para velocidades ya muy bajas, como 64 kilobits por segundo, usamos una frecuencia de muestreo de 800 hercios. La subida de la frecuencia de muestreo y el alineamiento de muestras remotas se hace mediante una interpolación, teniendo en cuenta la diferencia de tiempo entre los relojes local y remoto que se calcula constantemente. Vale, la segunda función que vemos interesante es el localizador de faltas multiextremo. Este localizador de faltas está basado en la red de secuencia directa. Por lo tanto, evita errores derivados de la red de secuencia cero, especialmente en las impedancias de secuencia cero, que pueden incluir bastante imprecisión porque dependen de la resistividad del terreno y esta resistividad puede variar. Además, no necesitamos detectar el tipo de falta porque la secuencia directa aparece en todo tipo de faltas. No necesitamos compensar la carga ni la no homogeneidad del sistema. Este localizador utiliza valores de falta y valores de falta pura, es decir, con la prefalta restada, y elige el método que va mejor. Además, utiliza circuitos de parámetros distribuidos, por lo tanto, permite modelizar de forma precisa líneas largas o cables con capacidad distribuida. Nos permite localizar faltas en líneas con más de 2 extremos o líneas mixtas,
con tramos aéreos y subterráneos o tramos aéreos y submarinos. Lo que hace en el caso, por ejemplo, de una línea de 3 extremos o una línea de 2 extremos, pero mixta, con 3 secciones, es asumir una sección en falta, reducir el circuito a una línea de 2 extremos con una única sección y calcular la falta en esa condición. Si la falta calculada sale positiva o menor que la longitud de la sección en falta, se considera válida. Si no es el caso, asumiría una nueva sección en falta y volvería a hacer el cálculo. Estos son algunos de los... Este es el modelo que hemos utilizado para la línea de 3 extremos. Y estos son algunos de los resultados. Podemos ver que los resultados son bastante precisos. También hemos modelizado una línea mixta con 2 secciones aéreas y una sección de cable. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Para las secciones aéreas los resultados son bastante precisos. Para la sección de cable los resultados son un poco menores, pero es porque la sección de cable tiene solo 4 kilómetros. Entonces, porcentualmente, con respecto a la longitud total de la línea, este error es bastante pequeño. Vale, en cuanto a la protección de distancia, bueno, y también a la diferencial de línea, porque tiene embebida una teleprotección, es importante cumplir con el estándar IEC 60834-1. Este estándar lo que hace es especificar una serie de parámetros como son el tiempo de transmisión, la seguridad, que se mide como la probabilidad de disparos indeseados, de comandos indeseados, o la seguridad o la obediencia, perdón, que es la probabilidad de comandos o disparos perdidos. Esta es la tabla que utiliza para canales digitales, considera un tiempo de transmisión máximo de 10 milisegundos, para obediencia un VER de 10 elevado a menos 6 y para seguridad y obediencia pues considera diferentes valores en función del tipo de esquema de protección, bloqueo, permisivo o intertrip, que es disparo transferido directo. Entonces, hemos probado la teleprotección embebida en los equipos DLF y ZLF mediante este setup. Lo que tenemos es un equipo que genera órdenes de teleprotección y revisa la recepción de esas órdenes en el relé remoto. Lo que tenemos es un generador de VER, de bit error rate, que se inyecta en una trama E1 con G703 y la convertimos esta trama E1 a C3794 mediante un convertidor eléctrico óptico. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Para el directo cumplimos con un VER de 10 elevado a menos 6 el requerimiento de obediencia, y para permisivo cumplimos el requerimiento de obediencia para un VER de 5 por 10 elevado a menos 5. Y para la seguridad, en donde no enviamos ningún comando, simplemente vemos si se ha recibido un comando indeseado en el extremo remoto, pues lo que hemos utilizado es un VER de 10 elevado a menos 4 y hemos tenido una probabilidad de falsos disparos de mejor que 10 elevado a menos 9, que si vamos aquí sería mejor que la condición más desfavorable de seguridad para intertrip, para disparo transferido directo. Vale, y ya para acabar, hablamos de la detección de faltas durante oscilaciones de potencia. Este es el detector de oscilación de potencia que utiliza el equipo ZLF o DLF. Lo que utiliza son 2 zonas, la zona externa y la zona media, de forma que se mide el tiempo que la impedancia permanece entre ambas zonas. Si ese tiempo es mayor que un umbral, se declara oscilación de potencia y entonces las zonas de distancia se bloquean. Pero si se produce una falta durante la oscilación de potencia, es necesario desbloquear esas zonas. Entonces, ¿cómo hacemos ese desbloqueo?
Pues lo que hacemos es, para faltas que no sean trifásicas, utilizamos niveles de I2 y de I0. Y para faltas trifásicas, lo que detectamos es el tiempo de permanencia de la impedancia en una zona designada para la detección de oscilación de potencia que llamamos zona X. Cuando se produce una falta, la impedancia deja de moverse y permanecería dentro de la zona. Si permanece dentro de ella más de un tiempo, podemos desbloquear las zonas de distancia y disparar la falta. También detectamos correctamente el tipo de falta. Cuando la falta es a tierra, utilizamos el ángulo entre I2 e I0 y el ratio entre I0 e I2. Cuando este ratio es menor que un umbral, la falta se declara bifásica a tierra. Cuando es mayor que ese umbral, se declara monofásica a tierra. Y en el caso de faltas bifásicas, lo que utilizamos es la zona, la unidad dentro de la zona X, la unidad fase-fase dentro de la zona X que se activa. De esa forma podemos detectar el tipo de falta. Estos son algunos ejemplos. Tenemos una oscilación de potencia, se genera una falta monofásica y podemos ver que el relé dispara correctamente el polo A porque se ha ajustado con un tipo de disparo monopolar y que la falta se detecta correctamente como AG. Este disparo monopolar permite reenganchar en este punto, pues despejando correctamente la falta. Esto sería en el extremo 1 y en el extremo 2 pues podemos ver la falta, no se ve tan clara de entre la oscilografía, pero el relé ha disparado el polo A y ha reenganchado en este punto. También esto es un ejemplo de una falta trifásica, que es una falta trifásica al 0% de la línea. Podemos ver que un extremo dispara en tripolar correctamente, la falta se detecta como trifásica y no se ha habilitado el reenganche para disparos tripolares en este caso. Esto es el extremo 1 y este sería el extremo 2, donde también podemos ver el disparo tripolar. Y ya te dejo, Íñigo, para que concluyas el webinar. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Sí, simplemente realmente hacer un poco un resumen, ¿no?, de las funciones que hemos dicho. En cuanto a diferencial de línea, el basarnos en valores instantáneos creemos que ofrece varias ventajas con respecto a las basadas en fasores, ¿no?, como la integración de transformadores de potencia en la zona de protección, el aumento de la seguridad durante las faltas externas, la simplificación del análisis de faltas y la posibilidad de utilizar los sample values. Eso es con respecto a la primera de las funciones que hemos hablado, ¿no? La segunda, también relacionada con la diferencial de línea y en relación a la localización de faltas con terminales múltiples, ofrece mayor precisión que las de un solo extremo, especialmente para líneas de 3 terminales o líneas mixtas, ¿no? Con respecto a la función de distancia, primero de todo, remarcar cómo hemos hecho pruebas con la 60834 y cómo hemos visto cómo nuestros equipos de distancia, ZLF y DLF, diferencial de línea, que ambos tienen la función de distancia incluida, cumplen esta norma y, por tanto, cumplen las normas necesarias en los equipos de teleprotección, ¿no? Y, por último, en cuanto a la detección de las zonas de distancia que se desbloquean para fallas que ocurren durante oscilaciones de potencia, ¿no? El desbloqueo se realiza mediante detección de desequilibrio o por el tiempo que la impedancia permanece dentro de la zona de la distancia. En cualquier caso, se consigue la selección en la fase correcta. Eso sería un poco el resumen de ambos relés, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos, si os parece, a la siguiente fase, que es la de preguntas. Y vamos aquí al chat, en el cual en cualquier momento, por favor, podéis elegir escribir lo que queráis. Voy a leer, tenemos una pregunta de Guillermo Galarza. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Te la leo, Roberto. ¿Qué recaudos hay que tomar en cuanto a la sincronización en el caso de que la diferencial de línea se comunique mediante 2 túneles virtuales MPLS-TP, uno como principal y otro como respaldo? En cuanto a sincronización.
Sí. A ver, normalmente el MPLS-TP nos permite una comunicación bastante determinista, en el sentido de que no tenemos una variabilidad en el tiempo de canal. Eso permite que la sincronización se pueda seguir haciendo a través del método de ping-pong tradicional. De hecho, bueno, nosotros hemos probado con algunos equipos con MPLS-TP y no hemos tenido que modificar, no hemos tenido que utilizar sincronización externa en la diferencial de línea. Porque tiene un de-jitter buffer que te permite compensar jitter y hacer que el tiempo de transmisión permanezca constante, ¿no? Entonces, que los caminos de ida y vuelta sean iguales a nivel de tiempo. En el caso de que tuviéramos variabilidad, porque no lo consigue la tecnología MPLS o la configuración del MPLS, pues tendríamos que usar sincronización externa. Pero ya digo que con MPLS-TP, en teoría, se asegura ese determinismo. Gracias, y gracias, Guillermo, por la pregunta. Tengo otra pregunta que también tenemos de otro webinar que quizás sea interesante plantearla aquí, ¿no? Es en relación con la inclusión del transformador en la protección de la línea, ¿no? ¿Por qué se necesitan los armónicos de la intensidad diferencial en vez de los armónicos de la intensidad de uno de los devanados? Sí, eso es interesante esta pregunta porque cuando tenemos carga en el transformador, o sea, si energizamos el transformador con un devanado abierto, la intensidad diferencial y la intensidad del devanado 1 coinciden. Entonces ahí no se necesitan los armónicos de la intensidad diferencial. Pero cuando tenemos carga, la intensidad de magnetización, que es la que aumenta cuando hay una sobreexcitación o un INRAS, es la intensidad diferencial, no la intensidad de uno de los devanados. Entonces, podemos utilizar los armónicos de la intensidad de un devanado, pero esos armónicos se pierden por el efecto de la carga. Entonces, al final puede ocurrir que tengamos un fenómeno de sobreexcitación porque el transformador ya está en carga, o el despeje de una falta externa que nos genere un INRAS, o la energización de un transformador en paralelo que nos genere un sympathetic INRAS. Y en esa situación necesitamos los armónicos de la intensidad diferencial, porque los armónicos de la intensidad del devanado 1 no van a ser suficientes para bloquear. Entonces, por eso la necesidad de tener las muestras de intensidad diferencial para calcular esos armónicos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ángel Arellano. Gracias, Ángel. Buenas tardes y buenas tardes a ti también. ¿Los equipos IRF cumplen la IEC 60834 para el esquema de teleprotección en la función 67N? Gracias por la pregunta, Ángel. A ver, la tarjeta de comunicaciones que es una tarjeta similar a la de la diferencial de línea en principio, de momento, para una comunicación serie, la tenemos incluida en el ZLF, en el relé de distancia y en el relé diferencial de línea. Si implementamos, no sé si la podremos incluir, creo que la vamos a incluir ahora en un futuro en el IRF también, sí, porque es algo que tenemos que necesitamos para uno de nuestros clientes. Entonces, la teleprotección basada en 67N se configuraría de igual forma que la teleprotección para las unidades de distancia. Y en ese caso sí cumpliríamos con la 60834. Con lo cual la respuesta es que sí, cuando la tengamos incluida en el IRF. Muy bien, gracias. Me parece que hay más preguntas. Bueno, en cualquier caso, sabéis que podéis enviárnoslas en cualquier momento. Podremos tener los contactos, podemos responderoslas aparte de este webinar, ¿no? Y bueno, yo creo que igual vamos a ir terminando. Primero me gustaría recordaros el siguiente webinar que tenemos el día 25 de junio, que va a ir de la parte de el retrofit, revamping de subestaciones.
Y bueno, pues simplemente más agradeceros vuestro tiempo. Es muy interesante teneros a vosotros, concretamente a los que habéis hecho preguntas, os lo agradecemos más todavía. Tenéis también todos los webinars programados para que podáis registraros en nuestra web. Itziar os ha incluido aquí el link hace un segundo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias Roberto, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos los participantes y gracias por las preguntas. Un saludo. Hasta otra. Hasta luego.